Mensajes positivos. Terminamos de leer los libros de los Macabeos. La última lectura de hoy es Macabeos 6, del 1 al 13, donde nos narra la muerte del rey Antíoco. Él se enteró que una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata, intentó atacarlos, pero resistieron, tuvo que huir. Posteriormente, cuando estaba en Persia, rumbo a Babilonia, un mensajero le avisó la derrota del ejército de Licias, que había mandado un gran ejército para someter a los judíos y finalmente habían sido derrotados, los cuales se habían fortalecido con el botín, habían reconquistado Jerusalén, habían purificado el templo, estaban más fuertes que nunca. Todo esto hizo que el rey se deprimiera, cayera enfermo, finalmente muriera. Y dice aquí que él dijo al final: el sueño huido de mis ojos, me siento abrumado de preocupación, me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agotado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que había en ella y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que moro en tierra extraña, lleno de tristeza. Bueno, eso fue lo que los judíos dijeron que dijo, ¿verdad? La guerra de los Macabeos fue una guerra muy dura, muy cruel, duró muchos años. Tenían pocas perspectivas de triunfar cuando empezaron, un pequeño grupito que se fue al monte, pero lograron canalizar el espíritu rebelde de los judíos y finalmente consiguieron la victoria. Inició Matatías, el primero que se rebeló. Muerto él, su hijo Judas Macabeo tomó el poder. Tal vez fue el más famoso de ellos, el que logró victorias más importantes y fue el que le dio el nombre al grupo, al movimiento, los Macabeos. Macabeo significa martillo, eran los martillos de Dios en contra de los paganos. Muerto él, su hijo, su hermano Jonatán tomó el poder. Muerto él, su hermano Simón fue el que obtuvo la victoria. Tuvo la victoria y logró que el Senado de Roma lo reconociera. Más o menos en el año 139 hubo el reconocimiento del Senado romano a la independencia pues, de los judíos. Y pues ya los seleucidas, que no querían tener problemas con los romanos, mejor ya se retiraron. Todo iba bien hasta que en el año 135 fue asesinado junto con sus dos hijos los dos hijos primeros, Matatías y Judas. Y el tercer hijo, que no tenía ninguna posibilidad, fue el que salió ganando, Juan Hircano, y él estableció una nueva dinastía, los Asmodeos. Ya marcó diferencia con el movimiento de los Macabeos, ya fue algo diferente. Con respecto a los Macabeos, disminuye mucho los ideales religiosos, el celo por la defensa de la religión y del templo, el celo por el monoteísmo, el celo por la independencia de Judea, eso que marcó profundamente a los Macabeos. Ya los Asmodeos ya no tanto. Con los Asmodeos más bien hubo mucha ambición, mucho deseo de extender su poder militar, aprovechando que los romanos estaban apenas ascendiendo, era un poder todavía muy lejano, y los seleucidas pues iban a la picada, entonces ellos aprovecharon para extender sus fronteras. También fue una época de muchas intrigas, de traiciones fratricidas incluso. Las fronteras se ampliaron, se pudieron hacer presencia y dominio en Samaria, Galilea, Idumedia, el Golán y la Transjordania. Y cuando llegaron al poder, otra característica fue que varios de ellos eran descendientes de los sacerdotes. De hecho, la palabra asmoneos vienen descendientes de Asmón, que era un sacerdote pues, muy importante para ellos, ¿no? Entonces los asmodeos, que ya eran sacerdotes, ahora se quedaron también con el poder civil, fueron reyes y sacerdotes, ostentaron los dos poderes. El poder siempre es difícil manejarlo y muchas veces tiende a corromper. El muerto, el primer Juan Hircano, siguió su hijo Aristóbulo I, después siguió Alejandro Janeo, y cuando murió él, su esposa Salomé Alejandra, pues tuvo el poder, fue la única reina bien vista, porque hubo una anterior, Atalía, pues que ella se adueñó impropiamente del poder, y después fue depuesta y asesinada. Pero esta mujer logró hacer una buena gestión, y fue durante su gestión que los fariseos lograron establecerse como un grupo dominante, como un grupo que puso las bases de lo que era la religión en tiempos de Jesús. Posteriormente, dos hijos de ella, Aristóbulo e Hircano II, pues le tocaba el poder a Aristóbulo, pero Hircano no estuvo de acuerdo y empezó una guerra civil. Y en esa guerra civil se invocaron a los romanos, los cuales los romanos con Pompeyo fueron a apoyar a una de las partes, y finalmente en el año 63 pues conquistan Jerusalén, pero ya no para ellos sino para los romanos, se adueñan del poder. Pasaron muchos pleitos y muchas cosas hasta que finalmente en el año 37 ya destruyen completamente la dinastía de los Asmodeos y le dan el poder a Herodes, que era idumeo, ni siquiera era judío,
pero él participó apoyando mucho a los romanos, por eso los romanos le gratificaron nombrándolo como rey en Judea. Un rey que por lo mismo era tan ode y él se sentía siempre tenía tanto miedo que lo depusieran porque sabía que no era judío. Pero fue resultado de la guerra de los macabeos finalmente que Herodes llegara al poder. Esa situación de los macabeos, el quedarse con el poder civil y el poder militar, el poder civil y el poder religioso, perdón, provocó que la sociedad se dividiera, se hicieron varios grupos muy marcados. Por una parte, los saduceos, que eran los sacerdotes, hijos del sacerdote Sadoc, los saduceos, fue el partido, podemos decir, liberal. Ellos fueron abiertos y apoyando al helenismo, abiertos a todo lo extranjero, aristócratas, dominaban el sacerdocio y eran colaboradores con el poder, completamente colaboradores con el poder. Ellos se hicieron después muy colaboradores de los romanos también. Los fariseos, en cambio, eran los conservadores, celosos defensores tanto de la religión como de las tradiciones, observantes de la Torá, rechazaban el helenismo como una idolatría, eran patriotas de Dios dar, y tras la destrucción de Jerusalén sentaron las bases del rabinismo, que fue el modo como pudo sobrevivir el judaísmo. Entonces fueron importantes los fariseos para los judíos. Y finalmente los esenios. Los esenios rechazaron la pretensión de los asmodeos de ostentar tanto el poder civil como el poder religioso. Podemos decir que los más observantes de los fariseos, que se dividieron, y mejor se fueron ellos al desierto, ahí por el rumbo del Mar Muerto, a hacer una vida ascética esperando el Mesías. De este grupo dicen que influenció a Juan el Bautista, algunos incluso que hasta mismo Jesucristo tuvo influencias de este grupo, dicen, ¿verdad? Bueno. El poder corrompe, no es fácil tener el poder y mantener los ideales, ¿verdad? Es difícil que cuando tienes el poder, pues mantener los ideales. ¿Qué ha pasado muchas veces aquí en América Latina, no? Que los que eran incendiarios a rato se hicieron bomberos. Los que estaban luchando por la libertad y por todo, ya que tuvieron el poder, dijeron, caray, pues eso está bueno. Y se quedaron con el poder. Siempre es difícil llegar al poder, siempre es difícil. Y los privilegios gustan, a quien no le gustan los privilegios. Me pasó una experiencia curiosa. Cuando yo entré al seminario, cuando se hizo la primera convivencia, me tocó participar en todos los formados que nos juntábamos por ahí en enero, desde teólogos, filósofos, los postulantes, los aspirantes, todos participábamos. Pues resulta que pues a los que éramos postulantes, nos tocaba limpiar, barrer, lavar los trastes, y los frailes bien a gusto, y dándole vuelta a su cuerdita, plática y plática. Había cuartos, ellos dormían en los cuartos, y a nosotros nos mandaban a los salones generales, ahí unas colchonetas en el suelo, durmiendo. Y cuando hicieron las evaluaciones, pues yo fui de los que más protestaron. ¿Qué no se supone que somos hermanos? ¿Qué no se supone que somos iguales? ¿Por qué esas diferencias? Y yo fui de los primeros que empezaron a echar pleito por ese lado de que era injusto, ¿no? Después me tocó llegar a ser fraile. Y entonces fue cuando triunfó lo que yo había dicho. Y la primera vez que fui como fraile, ¡pum!, a dormir en los salones generales. Después los de teología eran las vacas sagradas, los veían así con tanto respeto, ¿no? Y cuando llegué a ser teólogo, primera vez que fui como teólogo, así sintiéndome dijeron, esta noche como no hemos arreglado nada, van a lavar los trastes los teólogos. Y soy yo principalmente los teólogos que digo, llegamos arriba y perdimos los privilegios. Pero qué bueno que así fue. Yo me quedé más conforme con que fuera de esa manera, que no se hicieran estas distinciones, ¿verdad? El poder llegar a cierto estatus, da un poder y da ciertos privilegios que a veces uno pretende mantenerlos, incluso a veces en contra de la justicia. No, claro que no. Primero que nada es la justicia, primero que nada es la fraternidad, primero que nada es eso, mantener los ideales. Qué difícil, les repito, con el poder mantener los ideales, pero ojalá que nosotros siempre podamos hacerlo. Que siempre tengamos a Dios por encima de cualquier otra cosa. Eso les falló pues a los macabeos, que se fueron más por el lado del poder y ocasionaron que después los romanos se adueñaran del país. Fíjense, lo que empezó con un movimiento de independencia, finalmente eso provocó prácticamente el fin del judaísmo, hacer que los romanos entraran ahí, porque ellos los llamaron, y posiblemente los romanos pues destruyen la ciudad y el judaísmo más tarde. Qué curioso las vueltas que da la vida. Cuando Dios deja de ser el centro de algo, cómo se corrompe. Ojalá que aprendamos esa lección. Tarea para el día de hoy, pues, darle una leidita así rápida a estos dos libros. Abrir la Biblia, hay que saber abrir la Biblia, no hay que tener miedo a abrir la Biblia, para leer un poquito de qué se trata esos dos libros. Ya vimos de qué se tratan, pero para leer un poquito más
los invito a que abran la Biblia, le den una leída, aunque sea rápida, a esos 2 libros de los Macabeos. Hay que saber abrir la Biblia. Comparte ese mensaje, etiquétalo, ya sabes que aquí viendo lo que la liturgia nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Este apostolado que es mío, te invito a que lo hagas tuyo. Mañana es domingo, hay que ir preparando el horario al cual vas a ir a misa. Hay que darnos tiempo para la misa. Yo voy a ir a la de 10:30, aquí abajito. Ahora ya sí, mi hermanita, pues ya tengo la libertad. Yo con ella veía las misas, hasta 5 o 6 misas veíamos en el internet, pero ahora sí ya voy a empezar a ir a misa. El domingo pasado ya empecé. Y voy a seguir ya asistiendo a misa como todo buen cristiano. Mañana hay que escoger la misa. Yo voy a ir a las 10:30, ¿tú a qué hora vas a ir? Tengan un fin de semana muy bonito, mensajes positivos.